Is this one work? Oh, no, I'll use this. Thank you, and thank you for the kind invite. I'm very privileged to travel all over the world to give talks, and I've been overwhelmed by Chilean generosity and humour and kindness and love. I don't often say that to my hosts at different countries, so thank you very much. Thank you very much for the Chilean hospitality. Thank you. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la generosidad. Tengo la fortuna de viajar por todo el mundo dando estas conferencias y no es muy común recibir este tipo de cariño, de amistad y de generosidad de parte de la gente, y esto no es algo que digo siempre. Muchas gracias. My 10-year-old son often travels with me, and he sits at the back and grades me on 0 to 10. My talk yesterday, he gave me 4.2 and wished me the best, so he's no longer here. Mi hijo de 10 años suele sentarse en la parte de atrás de la sala para mis conferencias y me pone nota de 0 a 10. Ayer me puso un 4,2, así que por suerte él no está acá esta tarde. Thank you. One point of clarification before I begin. I will often use the words disabled people for a very good reason. In the UK, that's the language I use, or we use, as disabled people. I equally will talk at times people with disabilities to respect how people talk about disabled people or people with disabilities in Chile as well. Usaré frecuentemente los términos personas discapacitadas o personas con discapacidad. Esto es porque estos son los términos que nosotros usamos en el Reino Unido. Trataré de usar los términos que estén lo más cercano posible a lo que se usa acá en Chile. And a brief reminder, because when people talk about people with disabilities, we often think about people, for example, in wheelchairs, people with physical disabilities. But a reminder, disability includes people with, for example, mental health, visually impaired, and other impairments, such as learning disabilities. Un recordatorio, normalmente pensamos en las discapacidades como aquellas que son visibles, como las de las personas que están en silla de ruedas. Pero recordemos que se incluye además a las personas que tienen discapacidades visuales, distintos tipos de discapacidades sensoriales y también discapacidades de aprendizaje. So let me begin at the beginning, so to speak. I'm very privileged to be the UK's Chief Medical Officer's lead, the expert for disability and physical activity. When the government needs something, I'm the person they call. Tengo el privilegio de ser la autoridad en discapacidad y actividad física para el gobierno del Reino Unido, así que cuando el gobierno del Reino Unido necesita una opinión, a mí me llaman a mí. Recently, one thing that the UK Chief Medical Officers asked me to do was to lead our physical activity guidelines. This was about the quantity of physical activity a person with a disability should do, and that is 150 minutes per week. Recientemente la autoridad me solicitó hacer las guías respecto a la actividad física. Esto dio como resultado que tenemos una indicación de que hay que tener 150 minutos de actividad física por semana. We also were invited by the Lancet to contribute to a recent series on physical activity. We conducted a meta-analysis and a meta-synthesis to identify what are the benefits of physical activity for people with disabilities. But key to note, this was about health, the physical health benefits of physical activity.
La Gaceta Médica de Lancet recientemente nos invitó a ser parte de una serie respecto a estos estudios de actividad física, por ejemplo, haciendo metaanálisis. Pero quiero hacer un énfasis en que esto está enfocado principalmente en los aspectos de salud. Next, the story begins with physical activity is good for disabled people's health. Disabled people, the second part of the story, should do 150 minutes to gain those health benefits. The third part of the story is that disabled people are largely inactive. Enter psychology. Para empezar la historia por el principio, lo primero que hay que definir es que la actividad física para las personas con discapacidad es positiva. Segundo, que deben realizar 150 minutos de actividad física a la semana. Y tercero, que estas personas están en general inactivas. Es aquí donde entra en juego la psicología. What we have done in psychology is talk about how we can facilitate people with disabilities to become more physically active for health benefits. And to do that, we draw upon behavior change theories. Tenemos claro que en la psicología que tenemos que facilitar el acceso a las personas con discapacidades al ejercicio para incrementar sus beneficios de salud. I have been key in all of that work. I have been key in all of that work. But that work doesn't work. It doesn't work. Enfatizo que, bueno, yo soy una parte clave de ese trabajo, una parte muy importante de ese trabajo, pero este trabajo no funciona. By it doesn't work, I do not mean to be dismissive of behavior change, health, or the quantity of physical activity. Let me stress, that is very important. No quiero ser despectivo con los cambios de hábitos, con los cambios de comportamiento, pero quiero enfatizar que estos son... again, the last sentence. I don't want to dismiss behavior change, but there are other things that are more important. Hay otros énfasis que hay que realizar. What is very important is listening to people with disabilities themselves, listening through, for example, qualitative methods. When we listen to people with disabilities, yes, health is important, but it's not as important as we think in terms of promoting change. Second, when we think about how people change, psychology adopts a very individualistic model. You must change. The responsibility lies with you. That's essentially the behavior change theoretical understanding. Es importante destacar que les hablamos a las personas con discapacidad que tienen que realizar esta actividad física. Y el segundo punto, que es muy importante, que desde la psicología tenemos una visión individualista. Le decimos a la gente que tú eres el que tiene que cambiar. Siempre individualizamos estos esfuerzos. Decimos tú, todo el tiempo. With these challenges of overemphasis on health and the overemphasis on the individual, the question that we have been asking is how could we do things a little bit differently? Not necessarily better, but a little bit differently so that we can promote physical activity in different ways. Un desafío importante es que ver qué pasa con este énfasis excesivo en la salud y en el individualismo para hacer las cosas de manera distinta. No necesariamente de manera mejor,
pero de manera que las cosas ocurran de un modo diferente. What I'd like to discuss is about how psychology and other disciplines can think a little bit differently. And one way we can start thinking differently is through what is known as critical disability studies. And I will start using critical disability studies to start thinking a little bit differently so that we can work with people with disabilities to make life a little bit better. Me interesa que podamos discutir cómo desde la psicología y otras disciplinas podemos enfrentar este tema, y para esto es muy importante que nos adentremos en los estudios críticos respecto a la discapacidad. But what is critical disability studies? ¿Pero qué son estos estudios? These questions guide how we can think about critical disability studies. Estas preguntas guían cómo tenemos que pensar acerca de los estudios críticos de discapacidad. Do you want to read the questions? Do you want to read the questions? How? ¿A quién se le permite ser humano y quién es reconocido como humano? One question on there is who is allowed to be human? Who is recognized as human? ¿A quién se le permite ser humano? ¿A quién es reconocido como humano? I want to say at this stage that question is as important as it was 10 to 15 years ago. Esa pregunta es tan importante hoy como lo era hace 10 o 15 años. Why? Let me give you a very brief example. ¿Por qué? Déjenme darles un breve ejemplo. 3 days ago in England, a school took a picture of the children, as we always do at Easter. So imagine me taking a picture of you as children and then sharing that picture with parents. Hace 3 días una escuela en Inglaterra tomó una fotografía de un grupo de niños para el día de Pascua. Imagínense que yo tomara una foto de ustedes como una clase de niños. What happened? The school erased the disabled children in the picture. ¿Qué pasó? La escuela borró a los niños discapacitados en la fotografía. They were not deemed human. No eran considerados humanos. They were not valued. No fueron valorados. I could provide many more examples, as I will. Les puedo proveer muchos ejemplos, que es algo que haré. What we witnessed there is a form of discrimination, a form of ableism. What is ableism? It is discrimination in favor of non-disabled people. Lo que vimos en ese caso es una forma de discriminación, una forma de ableísmo, que es la discriminación en favor de las personas que no son discapacitadas. I'd like to ask the psychologists in this room to think about randomized control trials. Me gustaría preguntar a los psicólogos en esta habitación acerca de los estudios randomizados o al azar. In Europe, at least, randomized control trials are the gold standard. En Europa estos estudios son el estándar dorado. However, in terms of physical activity, out of over 100 randomized control trials, only 3 include disabled people. Put differently, most randomized control trials exclude disabled people. De cientos de estos estudios en Europa, solamente 3 consideraron a las personas discapacitadas. Puesto de una manera distinta, prácticamente todos estos estudios descartaron a las personas con discapacidad. So we, as researchers, particularly in psychology, are complicit intentionally or unintentionally in ableism. Por lo tanto, nosotros como psicólogos somos cómplices, tanto consciente como inconscientemente, del ableísmo.
Let me offer another example of ableism around the world. Otro ejemplo de ableísmo en el mundo. In public health, we have the challenge of sedentary behavior. En la salud pública tenemos el desafío de los hábitos sedentarios. Health psychologists have been very good at challenging and improving sedentary behavior. Los psicólogos de la salud han sido muy eficientes en mejorar los hábitos y el comportamiento de la salud. However, how we communicate is ableist. For example, stand up, sit less, move more. Ditch the chair. Look at chairs differently. Chairs are killers. Sin embargo, la forma como nos comunicamos es ableísta. Tenemos estos dos ejemplos. Ponte de pie, siéntate menos, muévete más. O deja a un lado la silla. However, what about my friends who are wheelchair users, Sin embargo, ¿qué pasa con mis amigos que están en silla de ruedas? who cannot stand up, Que no se pueden poner de pie. whose chairs are not killers, but they're friends? Cuyas sillas no son asesinas, sino que son sus amigas, sus compañeras. That is ableism, and many governments around the world use those messages that health psychologists have created. Eso es ableísmo y muchos gobiernos ocupan este mensaje en todo el mundo que los psicólogos han creado. What we have done is to try to challenge that, working with other disabled people. Lo que estamos haciendo es desafiar estos conceptos trabajando con las personas con discapacidad, no más. Let me progress with another way of thinking about critical disability studies. Vamos a hablar de otra forma de pensar respecto a los estudios críticos de discapacidad. Psychology in the last 20 years have been dominated by cognitivism. La psicología en los últimos 20 años ha sido dominada por el cognitivismo. I like cognitivism. Me encanta el cognitivismo. However, when it comes to physical activity, we do not operate like a rational computer system. Sin embargo, cuando se trata de la actividad física, no operamos como un computador racional. We have something else, emotion. We do things because it is pleasurable, because it is fun, or because we hate it. Tenemos emociones, hacemos las cosas porque son entretenidas, hacemos las cosas porque nos gustan o porque nos cargan o porque las detestamos. When we look at health messages designed often by psychologists around the world, Cuando vemos los mensajes de salud diseñados por psicólogos en todo el mundo, words like fun, enjoyment, pleasure are absent. las palabras como entretención, disfrute, placer están ausentes. The World Health Organization talks simply about quantity, 150 minutes, behavior change techniques, and why disabled people are not physically active. La Organización Mundial de la Salud simplemente habla de cantidad, 150 minutos, cambios conductuales y por qué las personas con discapacidad no son activas. But when you listen and work with disabled people, Pero cuando escuchas y trabajas con las personas discapacitadas, what they tell us is that inclusive environments and fun is most important. lo que nos dicen es que los ambientes inclusivos y la entretención son muy importantes. Put differently, health is important, but not that important. Dicho de otra forma, la salud es importante, pero no tan importante. Fun, putting a smile on your face, or hating something, emotion is more important. Poner una sonrisa en tu cara o detestarlo es importante. La emoción es más importante. So one call, following many others, is to take what is known as the affective turn, to think more in psychology about how emotions are not simply individualistic, Una emoción es pensar esto en términos afectivos,
como, last sentence, sorry. Not individualistic. No de una manera individualista. But how emotions are also social, Como las emociones son también sociales, political, políticas, historical, históricas, and weave through different relationships to change and inform people's lives. y cómo las distintas relaciones se intersectan e informan las relaciones de las personas That y moves las vidas de us, las personas. that moves us from a cognitive approach to an approach that privileges relationships and emotions. Esto nos guía desde una perspectiva cognitiva a una perspectiva que privilegia las relaciones y las emociones. I'll come back to relationships shortly. Volveré a esto más tarde. Let me give you another example that is very popular around the world of ableism and the problems with how we talk about physical activity. Otro ejemplo que es muy común en todo el mundo acerca del ableísmo y que se ocupa mucho al hablar de actividad física. It's very common, maybe not in Chile, but certainly across the world, for people who have suffered a spinal cord injury to want to walk again. Es muy común, no sé en Chile, pero es muy común en muchas partes del mundo para la gente que ha sufrido daño en la espina. Perdón. Sorry. Okay. Daño espinal, que quieran volver a caminar. One thing that is key to this is the idea of being independent and autonomous. Algo importante, clave en esto, es volver a ser independiente y autónomo. However, independence is often a myth because we are dependent on others. We are relational beings. Sin embargo, la independencia es un mito porque dependemos de otros. Somos seres relacionales. This narrative is known as the exercise is medicine narrative. Esta narrativa es conocida como la narrativa de el ejercicio es medicina. It says, yesterday I was able-bodied. Today I'm in a wheelchair, but through intensive exercise I will walk again. Esta narrativa dice, ayer estaba en el uso de mis capacidades, hoy estoy en una silla de ruedas, pero mañana volveré a tener el uso de mis facultades. People spend lots of money to go to places around the world to do this. La gente se gasta un montón de dinero para ir a distintos lugares en el mundo para hacer esto. However, that narrative of exercise is medicine is a trickster. Sin embargo, esa narrativa del ejercicio como medicina es un engaño It doesn't work. y no funciona. That, again, is another assumption from non-disabled people that disability is a bad thing and should be overcome. And not only that, but people should always strive for independence rather than dependence. Esta es otra presunción de parte de la gente sin discapacidades de que la discapacidad es algo que tiene que ser superado y que tienen que esforzarse por superar. Critical disabilities studies also brings in what is known as CRIP approaches. El estudio crítico de la discapacidad también se conoce como el acercamiento CRIP. These approaches say methods are not objective. Este acercamiento dice que los métodos no son objetivos. Methods should not be hierarchical. Randomized control trials should not be at the top. Dice que los métodos no debieran ser jerárquicos y que los estudios de control al azar no debieran estar en la parte de arriba de la tabla. And what we might start talking about is rather than methods as a procedure to follow, Lo que podríamos empezar a discutir es los métodos como un procedimiento a seguir. we might start thinking about methods as non-methods. Podemos empezar a pensar en los métodos como no métodos. What do we mean by that? ¿Qué queremos decir con ello?
As one example, Por ejemplo, some work we did with what is known as a focus group. un trabajo que hicimos con un focus group. We looked at a focus group not as a method, Vimos el focus group no como un método, but as a form of jazz. pero como una forma de jazz, Something where we start off, donde partimos, but we don't know where it will go pero or no end. tenemos idea de dónde va a ir ni cómo va a terminar. That shift in metaphor is a shift in how we start thinking in psychology. Esa metáfora cambiante es también un cambio en cómo estamos pensando en la psicología. However, that is a qualitative method. I also think there are dangers across the globe right now in terms of how qualitative methods are used. Sin embargo, eso es un método cualitativo. Hay peligros en cómo estamos usando los métodos cualitativos en el mundo en este momento. When we think about qualitative research, we think about interviews and often a thematic analysis. Cuando pensamos en investigación cualitativa, pensamos en entrevistas y a menudo en análisis temático. And these qualitative methods are fine. Y estos métodos están bien. But what we see in the literature, and very frequently in the health psychology literature, Pero lo que vemos en la literatura, y muy frecuentemente en la literatura de la psicología de la salud, when it comes to qualitative research, that is all we mostly see. cuando se refiere a la investigación cualitativa, eso es la mayoría de lo que vemos. We recently analyzed papers published in psychology journals. Recientemente analizamos papers publicados en revistas de psicología. 83% of papers used an interview and a thematic analysis. El 83% de los papers usaron una entrevista y un análisis temático. Other methods, other non-methods, other ways of doing research were not considered. Otros métodos y no métodos y otras formas de hacer investigación no fueron considerados. What worries me is that we are turning qualitative research into like McDonald's. Lo que me preocupa es que estamos convirtiendo la investigación cualitativa en un McDonald's. McDonald's is quick and easy and dirty research. El McDonald's es rápido y fácil y investigación sucia. We have a limited menu of options. Tenemos un menú limitado de opciones. But most worryingly, Pero más preocupantemente, McDonald's is about quickness. McDonald's es acerca de la rapidez. McDonald's is an easy job to do. El McDonald's es un trabajo fácil de realizar. As it says here, Como dice aquí, no experience is needed. no se requiere experiencia previa. So why are you here? Entonces, ¿por qué están acá? We could just read one book and do it. Podríamos leer un libro y hacerlo nomás. But qualitative research is more than a method or non-method. It is a craft. It is an intellectual exercise. Pero la investigación cualitativa es más que simplemente un método, es una habilidad, es un arte. What I want to do with other colleagues is to reclaim qualitative research as a craft that takes time and takes intellectual thinking. Lo que quiero hacer con nuestros colegas es recuperar la investigación cualitativa como un arte, como una técnica. I also want to expand the different options in how we might do qualitative research. Quiero también expandir las distintas opciones con las cuales realizamos la investigación cualitativa. Due to time, I will very quickly go through a few examples. Debido al tiempo que tenemos, iré algo rápido por algunos ejemplos que les voy a presentar. We might use drawings Podríamos ocupar dibujos, because, of course, the verbal is the dominant way in which many people, but not everyone, communicates. porque la manera verbal es la forma en la que mucha gente, pero no toda, se comunica.
This is another way of challenging ableism. Esta es otra forma de desafiar el ableísmo. Rather than sitting down doing a face-to-face interview in a space that the researcher has chosen, En vez de sentarnos a hacer una entrevista cara a cara en un espacio que el investigador ha escogido, we might invite our participants to move when we interview with them, or wheel when we interview them, in spaces that matter to them. podemos invitar a nuestros participantes a moverse y él ocupa la palabra a rodar en espacios que sean importantes para ellos. We might also think about the non-human, how objects play a crucial role in our lives. Podemos pensar en lo no humano, como los objetos juegan un rol en nuestras vidas. We might think about objects as biographical objects, as about living. Podemos pensar en los objetos como objetos biográficos, como objetos vivos. And some objects, drawing upon, for example, Rodrigo and his colleagues' work, through the idea of new materialism, are not passive. Algunos objetos, según el trabajo de Rodrigo y algunos colegas, no son objetos pasivos. Objects are actants. They do things. They perform. Los objetos son acciones, hacen cosas, realizan cosas. I'll come back to the importance of that in critical posthumanities. Voy a volver a la importancia de esto en las poshumanidades críticas. When we think of surveys, we often think of quantitative surveys, Cuando pensamos en encuestas cuantitativas, but we can do qualitative surveys. pero podemos hacer encuestas cualitativas. We might think of a technique known as story completion. Podemos pensar en una técnica que se llama completación de historias. Here, a researcher presents an opening to a story, Aquí un investigador presenta la apertura o el pie de una historia and then they invite other people to finish the story. y luego invitan a otras personas a completar la historia. The assumption behind that are people's social representations, people's assumptions are represented in how they respond. El concepto detrás de esto es que las asociaciones de las personas, sus apreciaciones sociales se representan a través de la historia. Let me give you an example. Les daré un ejemplo. Here is an opening. Aquí está la apertura, el pie. Do you want to just read the opening, the stem? Alex sufrió una lesión espinal hace un año. Ahora Alex ha sido dado de alta del hospital, está como usuario de silla de ruedas y le gustaría volver a estar físicamente activo. The response, a common response through over hundreds of people we gave the opening to, is this. La respuesta común entre cientos de personas a quienes le dimos este pie es esta. El verano siguiente, él va a Wimbledon y conoce a su héroe, Alfie Hewitt, y piensa en cómo hace un año atrás estaba en un hospital y dice, hace un año atrás yo estaba en un hospital, todavía puedo lograr mucho en una silla de ruedas y espero inspirar a otros. That response is known as inspirational porn. Esta respuesta se conoce como porno inspiracional. What do we mean by this? ¿Qué queremos decir con ello? Non-disabled people often look at Paralympians and other disabled people as objects of pity sometimes. La gente sin discapacidades normalmente ve a los atletas paralímpicos como objetos de compasión Or as superheroes o who como inspire superhéroes us. que nos inspiran. But most disabled people are neither. Pero la mayoría de las personas con discapacidades no son ninguna de las dos. Once again, ableism is wrapped up in those responses. Una vez más, el ableísmo está envuelto en estas respuestas. There are other ways we might think about qualitative data. Ethnography is popular, but we have arts-based research, how we might use photographs. Tenemos otras formas para pensar cualitativamente, por ejemplo, tenemos la etnografía, tenemos el arte. We might also think about how, as psychologists, social scientists,
we communicate our research to the public. Podemos pensar en cómo los psicólogos y los cientistas sociales podemos comunicarnos con el público. My colleagues at a medical school have recently been using theatre to communicate our research. Mis colegas de una escuela médica han empezado a ocupar el teatro para comunicar su investigación. Few people read our academic books or publications, Muy poca gente lee nuestros libros académicos o publicaciones, but theatre is accessible to many. pero el teatro es accesible para muchos. It can also grab you emotionally. Y puede involucrarte emocionalmente. That then is a way, potentially, of not just communicating research, but making a difference. Esta es una forma potencialmente no solamente de comunicar la investigación, pero de hacer la diferencia. Another way that I want to introduce a participatory approach is known as co-production. Otra forma de introducir un acercamiento participativo es la coproducción. There are three key elements to co-production. Hay 3 elementos claves en la coproducción. First, the expert is not the scientist. Primero, el experto no es el científico. The expert, in this case, is the person with a disability. El experto, en este caso, es la persona con la discapacidad. They tell me what is the important research question, purpose, or hypothesis. Ellos me dicen a mí cuál es la pregunta importante, el propósito o la hipótesis. Second, that hypothesis, that research purpose, that research question is based upon their lived experiences. Segundo, este propósito, esta hipótesis está basada en las experiencias que ellos han vivido. And last, throughout the research process, they are equitable partners to break power dynamics that happen very often in our research spaces. Y por último, durante el proceso, ellos son socios en igualdad de condiciones para quebrar el equilibrio de poder que habitualmente se da en la investigación. So in much research that I do, I work with disabled people, with disabled organizations. We pay them as experts for their time. En mucha de la investigación que hago, trabajo con personas discapacitadas o con organizaciones relacionadas con la discapacidad y les pago como los expertos que son. We sometimes train them to be co-researchers. A veces los entrenamos para que sean nuestros co-investigadores. And they become authors on our research publications. Y se convierten en autores en nuestras publicaciones de investigación. That is a way of minimizing the power that operates too often in much of our research. Esto es una manera de minimizar el poder que funciona muchas veces en nuestras investigaciones. To help with co-production, we have created a set of principles. Para ayudar en la coproducción hemos creado un set de principios. I want to draw your attention to one principle. Quiero llamar su atención sobre un principio en particular. I draw from a French political philosopher called Mouffe. Tomé esto de un filósofo político francés llamado Mouffe. She introduced an idea called agonistic pluralism. Ella introdujo la idea del pluralismo agonístico. This was about democracy. Esto es acerca de la democracia. Often in our research, what we mean by democracy is people vote. A menudo en nuestra investigación lo que queremos decir con democracia es que la gente vota. Let me give you an example. Por ejemplo, We do a lot of consensus work in psychology. hacemos mucho trabajo de consenso en la psicología. Experts come together. Se juntan los expertos. Those experts, of course, are scientists. Esos expertos son, Experts are scientists. los expertos son por supuesto los científicos. Then we say, does everybody agree? And maybe 85 people disagree. 85 people agree. Decimos estamos de acuerdo y probablemente 85 personas lo están. Excellent. We go forward with that decision. Excelente, seguimos adelante con esta decisión. 15% of people are excluded. Y el 15% de las personas están excluidas. What happens to their voices? ¿Qué pasó con sus voces?
What agonistic pluralism is about is appreciating, recognizing, and building in difference. Lo que hace el pluralismo agonístico es reconocer e incorporar a la diferencia. It's about tolerating conflict. Es acerca de tolerar el conflicto. That's very different to how we often practice consensus and Delphi studies in psychology. Esto es muy distinto a como normalmente practicamos el consenso en los estudios de psicología. Let me start drawing to a close. Voy a acercarme al final. Let me pick up critical post-humanities. Voy a irme a al poshumanismo crítico. We can think of critical post-humanities in two layers. Podemos pensar en las poshumanidades críticas en términos de dos capas. First, psychology has been dominated by the individual human. Primero, la psicología ha sido dominada por el humano individualista. But who is that human? Pero ¿quién es ese humano? Historically, it is the image of the male, white, European, autonomous, independent, handsome, able-bodied, and heterosexual. Históricamente se trata de un hombre blanco, europeo, autónomo, independiente, guapo y con el uso de todas sus capacidades. But if you don't fit this, you're less valued. Pero si no cabes dentro de este grupo, eres menos valorado. That's the first layer of challenging humanism. Esa es la primera capa que hay que desafiar en el humanismo. We want to disrupt what it means to be human. Queremos alterar lo que significa el ser humano. In other words, imagine a world where the white male is not privileged, but a disabled black lesbian is the dominant human in this world. En otras palabras, imaginemos un mundo donde el hombre blanco no es quien domina, sino que la que domina es una mujer discapacitada, negra y lesbiana. The white male would be no longer human. El hombre blanco ya no sería humano. I'm saying that just to exemplify the point about how we can disrupt thinking about what it means to be human. Digo esto simplemente para dar un ejemplo de qué es lo que significa interrumpir esta idea de qué es lo que significa ser humano. But psychology, like public health and like many sciences, Pero la psicología, como la salud pública y muchas otras ciencias, have focused exclusively, often, on the human. a menudo se ha enfocado exclusivamente en el humano. Humans rule, Los humanos la llevan. but what about non-humans? Pero ¿qué pasa con los no humanos? In this sense, we might talk about our natural environment. Aquí podemos hablar de nuestro ambiente natural. What critical post-humanities propose is that rather than the human being at the top, Lo que las poshumanidades críticas proponen es que en vez de que el humano esté a la cabeza, we need an ontological shift. tenemos que hacer un cambio ontológico. Humans and non-humans are equal. Los humanos y no humanos han de ser iguales. Let me give you an example of what this might look like. Les daré un ejemplo de cómo se podría ver esto. Within sport, we know that sport is very damaging to the environment. Dentro de los deportes, sabemos que los deportes pueden ser bastante dañinos dentro del ambiente. It is not always damaging, No siempre así, no siempre dañino, but often it is. pero a menudo lo es. I could give you many, many examples. Puedo darles muchos ejemplos. Golf courses damage our environment. Los campos de golf dañan el ambiente. Heated swimming pools damage our environment. Las piscinas temperadas dañan nuestro ambiente. Baseball, particularly professional baseball, use millions of baseballs every year and they are thrown away. El béisbol, particularmente el béisbol profesional, ocupa miles de pelotas todos los años y luego son descartadas. But sport is good for our health.
Pero el deporte es bueno para nuestra salud It's good for human health, y es bueno para la salud humana, but can be bad for the environment. pero puede ser malo para el medio ambiente. What I believe is a moral imperative, particularly in psychology, is to say humans matter and the environment equally. Lo que creo que debemos ver en la psicología y que es un imperativo moral es decir que los humanos importamos y el ambiente también importa de manera igual. How could we think about research, physical activity, in ways that both enhance humans and our environment? ¿Cómo podemos pensar en la investigación de manera tal que la actividad humana y el medio ambiente se complementen y se eleven? There are lots of different ways, of course, but sadly, we're not doing enough. Hay muchas maneras, por supuesto, pero tristemente no estamos haciendo lo suficiente. And we're not doing enough, in part, because of our ideas about humanism. Y no estamos haciendo lo suficiente, en parte por nuestras ideas acerca del humanismo. And some psychology has been intentionally or unintentionally complicit in that. Y alguna psicología ha sido intencional o no intencionalmente cómplice en este tema. We must start thinking in critical post-humanities, in that the human and the non-human are equally important. Debemos empezar a pensar en las poshumanidades que lo humano y lo humano son igualmente importantes. And we must start thinking in broader ways about who is human. Y debemos empezar a pensar de manera más amplia en quién es humano. To go back to the story I began with about children that were erased from the photograph, Para volver a la historia que conté al comienzo respecto a los niños que fueron eliminados de la fotografía, which is not a one-off. que no es un ejemplo aislado, It happens many times and in many different ways. ocurre mucho y de muchas maneras distintas. We need to challenge what it means to be human. Debemos desafiar qué es lo que significa ser humano. We need to expand our ways of thinking who is human. Debemos expandir nuestra forma de pensar qué es lo que significa ser humano. We can no longer exclude disabled people from our quantitative and qualitative research. No podemos seguir excluyendo a las personas discapacitadas de nuestra investigación cuantitativa y cualitativa. We must start thinking more diverse in terms of our samples. Debemos empezar a pensar de manera más diversa en términos de las muestras que tomamos. At least in Europe, we know a lot about white undergraduate students. Por lo menos en Europa sabemos mucho acerca de los estudiantes de pregrado blancos. That is our psychology of humanism in Europe. Esa es nuestra psicología del humanismo en Europa. We need to do better. Tenemos que hacerlo mucho mejor que eso. So to draw to a close, Para cerrar, let me say 3 key points, please. 3 puntos claves que voy a mencionar. First, critical post-humanities, for example, did not arise from psychology. Primero, el poshumanismo crítico no surgió de la psicología. It arose from philosophy, from sociology, from humanities. Surgió de la filosofía, de la sociología, de las humanidades. We need to read more often outside of our own disciplines. Debemos leer más a menudo fuera de nuestras propias disciplinas. And that includes reading more poetry. Y eso incluye leer más poesía. My second point is an apology. Mi segundo punto es una disculpa. I've talked about ableism. He hablado de hablaísmo. We, of course, have racism, sexism, and other isms. También tenemos racismo, sexismo y otros ismos. But one ism not often talked about, particularly in academia, Pero un ismo del cual no se habla a menudo, especialmente en la academia, is linguicism. es el lingüismo. That is essentially a discrimination based upon a person's language. Eso es esencialmente la discriminación de una persona basada en el lenguaje que ocupa esta persona. Many colleagues around the world are often required or encouraged to publish in English. Muchos colegas en todo el mundo normalmente se les pide o se les exige que publiquen en inglés. That is the white, male, European
humanistic approach. Ese es el acercamiento blanco humanista europeo. We need to challenge that. Tenemos que desafiar esto. I'm working with colleagues, particularly in Europe and particularly in Spain, to challenge that. Estoy trabajando con colegas en Europa, particularmente en España, para desafiar esto. But my apologies for not being able to speak Spanish as well as I could. Pero me disculpo por no poder hablar en español como podría hacerlo. At this stage, could we say thank you? Denle gracias al traductor. One last point. Un punto más. And one last point. Research, teaching is hard. Un punto más. La investigación y la enseñanza son difíciles. But psychology is also fun, and we must have fun through our research. Pero la psicología es entretenida y tenemos que entretenernos, tenemos que pasarlo bien a través de nuestra investigación. Thank you for listening to me. Muchas gracias por escucharme. Aprovechemos 10-15 minutos de preguntas, ¿no? La pueden formular en español, por supuesto, ¿no? Lo puede hacer. Pero aprovechemos a ver que de verdad es un lujo tenerlo con nosotros. Creo que se dan cuenta a propósito de su exposición. Si levantan la manito, damos la palabra con micrófono sin micrófono, porque se escucha bien, y Rolando nos ayuda con la traducción. Diego, por favor. Primero agradecer al profesor Vicente, profesor Thank you very much. y también por la mirada crítica, ¿no? Respecto a cómo se investiga en psicología, me parece Thank you for your critical view on psychology. que tratar de plantear y de forma de indagar, ¿no? Trabajar con esta población. Your methods are interesting. Yo tengo una inquietud, él lo planteó al inicio, sobre la incidencia de la política pública. Quizás sería interesante que nos pudiese contar cuáles han sido los obstáculos que él ha tenido en este desarrollo investigacional que ha generado en la construcción de política pública en el contexto anglosajón. My question goes mainly to public policy at the beginning, and what have you done, and what can you tell us about it from your work? Great question, and thank you for giving me the opportunity to answer. Gran pregunta y gracias por darme la oportunidad de responderte. Let me give you a piece of a story grounded in evidence. Te voy a contar una historia basada en evidencia. I work with disabled people and social workers to have better conversations about how people might move a little bit more. Trabajo con personas discapacitadas y con trabajadores sociales para trabajar en cómo ayudar a estas personas a moverse mejor. We don't talk about 150 minutes. No hablamos de los 150 minutos. We talk about movement for fun. Hablamos de movimiento por diversión And movement for social justice. y movimiento por la justicia social. And if I can give you two examples of how this is translated into policy and everyday life. Y te voy a dar dos ejemplos de cómo esto se traduce en políticas y en el día a día. In everyday life, En el día a día, we've worked with social workers and healthcare professionals, including psychologists, colaboramos con trabajadores sociales y profesionales de la salud como psicólogos to empower disabled people not to think about barriers to movement, but to think about those barriers as forms of discrimination and oppression. para que las personas con discapacidades observen las barreras no como barreras a su trabajo, sino que como formas de discriminación. And in terms of policy, what we have done is we have told our... I've got to be... Is anybody recording this? En términos de política, voy a hacer una pregunta. ¿Alguien está grabando esto? Okay. I don't think this will reach our government. No creo que llegue esto a mi gobierno. Our chief medical officers are very, very, very important. Nuestros funcionarios médicos más importantes son muy, muy importantes. When we communicated our physical activity guidelines, Cuando entregamos nuestras guías de actividad física, they told
nos dijeron, they told me, me dijeron, we must have health at the very center of these guidelines. tenemos que poner la salud al centro de estas guías. They would be put on television, in community centers, Van a estar en la televisión, en centros comunitarios, and inform healthcare professionals' practice. y van a estar y serán informadas a profesionales de la salud. Disabled children said, no, Los niños con discapacidad dijeron no. we don't care about our health too much. No nos importa mucho nuestra salud. What we care about is having fun and laughter. Lo que nos importa es pasarlo bien, reír. That's what they wanted at the heart of the public health messages. Eso es lo que ellos querían en el centro de los mensajes de salud pública. It took us a long time to convince these experts, Nos tomó mucho tiempo convencer a estos expertos, who, as an aside, are white, male, heterosexual, pero que a propósito son blancos, hombres y heterosexuales, that their voices mattered, and what mattered more was not simply health, but putting a smile on people's faces. que las voces de los niños importan, pero principalmente que lo que realmente importa es poner una sonrisa en sus rostros. We managed to do this. Nos arreglamos para hacer esto. This is a poster where Esto es un póster. it says equality, Esto habla de igualdad, inclusivity, inclusión, finding what's fun, encontrar qué es lo que es entretenido and finding what makes you feel good y qué es lo que te hace sentir bien. is more important than the amount of physical Y activity. encontrar qué es lo que te hace sentir bien es más importante que la cantidad de ejercicio físico. They wanted that at the top, the health professionals, Pero los profesionales de la salud querían eso disabled en el encabezado. disabled children said no. Y los niños con discapacidad dijeron no. That's at the top. And Eso es also lo que va encima. meeting new people, Conocer Mental gente health. nueva, salud mental sense of achievement. y la sensación de estar consiguiendo algo, la sensación de obtener logros. That might sound obvious, Eso puede ser que suene obvio, but public health messages rarely do this, pero los mensajes de salud pública raramente hacen esto. at least through the World Health Organization, Por lo menos en la Organización Mundial de la Salud. who don't do it. No se hace. Como tú quieras. Hi, my name is Matías. Nice to meet you. We met in last year in Eucapa. So I have a question regarding these infographics. Do you think that it's necessary to do a contextual adaptation about this infographic, because the reality here in Latin America and Chile is totally different, and always people with disabilities have less access to different sports or leisure activities. So what do you think about this, and what are your recommendations to try to do this in our country? Yeah, another incredibly important question. Una pregunta muy, muy importante. Do you want to share the question? Sí, la pregunta es respecto a esta infografía. ¿Cómo adaptar este tipo de información a nuestra realidad latinoamericana, especialmente en Chile, dado que el acceso a las actividades físicas, voy bien con tu pregunta, sí, es muy distinto al que hay en otros lugares? Yeah. I could give you many answers, but I will stay with two for time. Te puedo dar muchas respuestas, pero me voy a quedar con dos por el tiempo. One, this is a starting point for disabled or people with disabilities in the UK. Uno, este es el punto de partida para las personas con discapacidades en el Reino Unido. It's a starting point, and much, much more needs to be done. Yeah. Es un punto de partida y se necesita hacer mucho, mucho más. Your second part to the question La segunda parte de tu pregunta, was about how might this work in Chile. ¿cómo podría esto funcionar en Chile? That would be my response. More Esta es mi respuesta. more co-production, working with disabled people, Más coproducción, trabajar con las personas con discapacidades, healthcare professionals, profesionales de la salud, architects, arquitectos, teachers, trabajadores, o sea, profesores, policymakers, gente que trabaja en políticas públicas, government, gobiernos,
and more. y más aún. But working together with disabled people's voices at the very heart. Pero trabajar juntos con las voces de las personas con discapacidades al corazón de la discusión, Recognizing them as the experts as well. reconociéndolos a ellos como los expertos que son. Great question. Paula. Paula, Juan y Javier. ¿Les parece que podemos hablar de otras preguntas? Sí. Perfecto. Paula. First of all, thank you very much for the presentation. I was thinking about, maybe I'm gonna move you a little bit, I don't know. I hope so. Yeah. I was thinking about not disabled people, you know? No, sorry. It's okay. We all slip into that. Yeah, we all do. Yeah. But what about the discrimination or the obstacles that you can have having too much weight, for example? Yeah. Like obesity. Yeah. Yeah. Because and how's movement and how's this context, well, discrimination, but also this, you have to do exercise and, you know, so maybe it's another context. Yeah. And we have in Chile a lot of children with obesity. So that's also something that I was thinking about. Yeah. La pregunta es, variando un poco el tema, ¿qué pasa con las personas, con personas no discapacitadas, sino que con personas que tienen problemas de sobrepeso y el tema que hemos estado viendo en la presentación? Yeah. I'm liking your questions. Me están encantando sus preguntas. Let me offer, again, 2 responses. Les ofrezco 2 respuestas. My first response La primera es a more critical response to the obesity epidemic. Es una respuesta crítica a la epidemia de la obesidad. I've enjoyed reading work in what is known as fact studies. He disfrutado trabajar en lo que es conocido como estudios de hechos, estudios factuales. People in fact studies have talked about the shame and the stigma of being obese or fat. Y la gente en estos estudios acerca de la obesidad, hablan del estigma de ser obesos o gordos. At least in Europe, we have been complicit in that process of stigmatizing and making people who are obese or fat as non-human. Al menos en Europa hemos sido cómplices en la estigmatización de volver a la gente con sobrepeso, a la gente con obesidad no humana. That's the first part. Esa es la primera parte. The second part is we want, and by we, I mean governments, schools, and maybe people themselves want, for example, to be a little bit healthier. They don't want to be obese. La segunda parte es que creemos que las personas en los colegios, las personas en los trabajos sean más saludables, que no sean obesos. However, exercise psychology and health psychology, I believe, up until recently, have got it wrong in this space. Sin embargo, creo que la psicología del ejercicio y la psicología de la salud se han equivocado hasta una época reciente en este tema. We focus on that message. The World Health Organization has too often, up until recently, on that message. La OMS se ha enfocado en este mensaje hasta época reciente. I work with people who haven't left their house for mental health reasons and who are obese for 2 or 3 years. He trabajado con personas que por problemas de salud mental no han salido de sus casas por 2 o 3 años. To say 150 minutes is demotivating. Decirles que tienen que hacer ejercicio por 150 minutos a la semana los desmotiva. So we have begun and seen this change, and that change is about moving a little bit more and moving a little bit more often to then meet those goals. Entonces estamos empezando este cambio y el cambio consiste en movernos hacia ellos para que ellos empiecen a desplazarse más frecuentemente. But we need to do it in ways that are fun. If children hate sports, they're not going to do it. Pero tenemos que hacerlo entretenido. Si a los niños les carga el deporte, no lo van a hacer.
And we need to be more creative with technology. Tenemos que ser más creativos con la tecnología. Yeah. So it's a big issue and we must do something about it, but we must do it in different ways than how we've tried to do it in the past, because it's not working. Es un gran tema, tenemos que hacer más al respecto y tenemos que hacerlo de manera muy distinta a cómo se está haciendo hasta ahora. Yeah. So thank you for that provocative question. Gracias por esa pregunta provocativa. Sí. Hola, soy Javier. Hago clases acá, soy profesor de psicología y psicología clínica principalmente, ¿no? Quería hacerle una pregunta, pero en realidad la pregunta tiene más toque de pedir la ayuda, ¿no? A partir de lo que nos ha mostrado. Así que quieres traducirte. Yeah. My question is, well, I'm a teacher here, a psychology teacher here, a clinical psychology teacher here. My question is more towards asking you for help. Oh. Help to drink more Chilean wine or? Para tomar más vino chileno. No, tenemos acá alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto año, ¿no? Tenemos de todos los años de la carrera de psicología. Present here are students from every year of our career. From first. Sí, no, it's not the question. El tema es que una de las cosas que hemos conversado siempre es dos puntos esenciales que tocó al principio, ¿no? Que tienen que ver con la emoción y la independencia. Something we always discuss about is about emotion and independence. Yeah. Y es un tema que en Chile es muy difícil de tratar porque hay una mezcla entre lo cultural, entre lo que yo siento como emoción y lo que yo creo que es una independencia, ¿no? It's something difficult to discuss in Chile because there's a difference. Perdona, la última parte de la pregunta. Que es difícil poder trabajar por lo que yo traigo desde la cultura, desde la emoción, de lo escaso narrativamente que tengo como para poder nombrar una emoción. We have a narrative scarcity towards narrating or telling about an emotion. Yeah. Y de la independencia también. And about independence too. Yeah. Is the narrative about emotion in part about males being able to speak emotionally, or is this in general? ¿Es la narrativa de la emoción acerca de los hombres siendo capaces de comunicarse o es distinto? Ambas. It's both. La diferencia es que la escasa capacidad para poder narrar una emoción, para decir que distintos grados de felicidad digo feliz. Our scarce ability to narrate different degrees of happiness or emotion, etc. Yeah. Aquí viene la pregunta. Here comes the question. Here comes the question. Para formar psicólogos, investigadores en esta área o en otra que puedan pensar al respecto. To shape psychologists that can think about this. ¿Cuál es la ayuda? O sea, ¿cuál es la recomendación o cuál es su experiencia a partir de cómo trabajar? What would you recommend from your experience to do some work in this regard? En esos dos puntos, principalmente. In these 2 points. Hay mucho más. So many more, but Let's drink some wine. tomémonos un vino mejor. What would I recommend? My first and honest response Mi primera y honesta respuesta es it's challenging to have these starting conversations. Es desafiante tener estos pensamientos en una conversación. But we must start them. Pero tenemos que empezar estas conversaciones. I think my second then response Mi segunda respuesta es is this is about how we might expand cómo podemos expandir our linguistic and embodied repertoire to start not only being able to talk about emotions and independence or independence, but doing so in relationships. Es como expandir nuestro repertorio lingüístico y corporal respecto a cómo comunicar nuestras emociones y nuestra independencia. When I speak with my son, I'm very pleased with how plastic he is. Cuando hablo con mi hijo, me complace mucho ver lo plástico que es él. And I think we need to provide people with courage as well, courage. Y creo que debemos facilitar a las personas para que tengan valentía, para que tengan coraje, to be able to do these things. para que puedan hacer estas cosas. And one place it starts is in the classroom with people like you. Y un punto de partida es en la sala de clases con personas como tú. Yeah. Because these are deep historical narratives. Porque estas son narrativas históricas profundas And they're embodied. y están
las tenemos incorporadas en nosotros. They're in our walls, in our structures. Están en las paredes, están en las estructuras, But I'm a hopeful person. pero soy una persona que tiene esperanza. And in seriousness, I would be very happy to have a conversation with you another time. And also, if you wish to deliver another talk online. Y hablando en serio, me encantaría tener más una Yeah. una conversación contigo acerca de esto en otro momento y, por ejemplo, una charla en línea o algo así. Lo bueno que los alumnos lo escucharon. The good thing is that students listened. They have to today. Hoy día tienen que hacerlo. ¿Te das cuenta de la última pregunta? Well, first of all, thank you for your talk. The question is, it starts with a reflection in relation to this change from the anthropological and maybe epistemological point of view, from the individualism to, we can talk about a systemic psychology, social psychology, but we have to change that point of view from an individual and independency to a codependency problem. Yeah. And in relation to that point, that I consider one of the most important, what could you tell us, or how can we approach to this new point of view in relation to this inclusion, but not being a forced inclusion, and also not having this kind of positive discrimination? You gave us a couple of examples. So how can we teach, learn, and etc., and probably in a future starting investigations, etc., but being careful with these aspects? Yeah. ¿Cómo pasamos desde esta perspectiva individualista, desde el ámbito epistemológico, nombraste algo más, y antropológico, a una perspectiva más comunitaria, más de una dependencia, de una codependencia? Y era larga la pregunta. Para llegar a una psicología social, etc. Yeah. Again, a very, very important question. And before I answer, I want to just say that questions are very important in psychology, and sometimes we don't need answers, but I will provide you with some. Nuevamente, es una pregunta muy relevante, y quiero enfatizar que muchas veces en la psicología las preguntas son importantes y no importa que no se llegue a una respuesta. Let me give you an example of how we are still learning about your question. Un ejemplo de cómo estamos aprendiendo aún respecto a tu pregunta. We have a project called Moving Social Work. I won't go into that. Tenemos un proyecto llamado Moving Social Work, moviendo el trabajo social. No voy a profundizar en ello. But as part of it, we have a co-production group made up of disabled people with intersecting identities. Pero como parte de ello tenemos un grupo de personas discapacitadas con discapacidades que se interseccionan. So we have people who are disabled, black, trans, people who are identify as disabled, gay and Asian. Tenemos personas que son, por ejemplo, afro, que son gay, que son asiáticas, de distintos orígenes. Very few people agree with each other. Y muy pocas veces están de acuerdo entre ellos. We found this idea to be in part useful as an idea of democracy. Encontramos que esta idea del pluralismo monístico es bastante útil en términos democráticos. One word we used at the beginning was friendly enemies. Una palabra que usamos al comienzo fue la de enemigos amistosos. That didn't work as well as we'd hoped as we progressed. No funcionó tan bien como esperábamos a medida que avanzamos. And rather than another word, call what we say in England, calling people out, saying you're wrong. Y en vez de lo que hacemos en Inglaterra habitualmente, decirle a la gente, te equivocaste, We ask for people to lean in and to call people in.
Le pedíamos a la gente que se acercara a nosotros. I need to know more. Quiero saber más. And notice the distance as well. Y empezamos a prestar atención a la distancia también. Closer. Nos acercamos. And last but not Y least, finalmente, pero no es lo menos importante, and to go back to emotion, y para volver a la pregunta de las emociones, it's about making all of us vulnerable. es acerca de volvernos a todos vulnerables. As humans, we're finite. Porque los humanos somos seres finitos. We're vulnerable. Somos vulnerables. And it's about acknowledging that vulnerability. Y es acerca de reconocer dicha vulnerabilidad. I'm wrong often. I make mistakes. Y que a menudo cometemos errores. And that is in part we found useful, at least in that space. Y eso es algo, en parte, algo que encontramos útil en este espacio. Thank you. Gracias. And thank you. The tall man. Bueno, muchas gracias por su presencia. Las reflexiones cada uno, ¿no? Y ojalá que sigamos conversando acerca de lo que nos inspiró el profesor. It's great. Está muy bien. Buenas tardes. Thank you.